la persecución y la manera de enfrentarla. Porque muchas veces las persecuciones, los problemas vienen. ¿Y sabe cómo vienen? Como en esta madrugada vino el viento. Estabas durmiendo y de repente algunos se despertaron con el viento, ¿no? Bueno, estábamos durmiendo porque a la noche es para dormir y bueno, la mayoría estábamos durmiendo y de repente no te avisó y sentiste un gran viento, un trueno. Oh, si supiéramos nosotros, ¿no? Y dice, uy, no hubiera guardado esto, pues no se hubiera caído. Bueno, no sabemos. Entonces, las persecuciones, los problemas, las dificultades a veces vienen cuando nosotros no la esperamos. Entonces, vamos a ver cómo poder enfrentar estas situaciones. ¿De qué manera la vamos a enfrentar? Porque el Señor le dice a su discípulo, ahí está la rayita ahí, dicen los discípulos, la palabra en Mateo capítulo 10 está dirigida a sus discípulos, a sus enviados, que iban a llevar la palabra del Señor a otros lugares. ¿Estamos de acuerdo? Y le dice el Señor que se iban a presentar muchos asuntos en los cuales iban a tener una situación difícil. Y es la que muchas veces nos encontramos nosotros en situaciones difíciles. Y el Señor nos está hablando. Entonces cuando Dios nos habla y cuando el Señor nos advierte, tenemos que estar atentos porque Dios nos está hablando. Sabíamos que iba a llover porque estaba pronosticada una lluvia. No sabemos a veces la hora. A veces dan un pronóstico y a veces es mucho antes o después. Entonces el Señor nos avisa los problemas. A veces no sabemos cuándo, pero sabemos que van a venir. Entonces en los versículos 16 y 17 el Señor está prediciendo una persecución que vendría de parte del judaísmo a sus discípulos, a sus apóstoles. Aquí vemos entonces que el Señor dice que los discípulos serían perseguidos. ¿Qué iban a hacer los discípulos? Los discípulos iban a ir a llevar a los diferentes lugares el reino de Dios, el evangelio del reino. Iban a llevar el evangelio del Señor. Iban a llevar el evangelio del reino. Esto indica que aquellas personas que iban a perseguir a los discípulos iban a rechazar el reino, porque si alguien viene con un recado y usted no acepta ese recado, usted está rechazando. Entonces estas personas no rechazarían a los discípulos que eran enviados para llevar el reino de Dios a diferentes ciudades, sino que iban a rechazar el reino de Dios. ¿Me van siguiendo? Esto indica que su reino, el reino de Dios, no es terrenal, sino que es espiritual, es celestial. Y entonces, ahí dice el versículo 16, que el Señor envía a los apóstoles como oveja en medio de lobo. Usted sabe que las ovejas y los lobos son dos animales que no pueden estar juntos, porque los lobos son depredadores y les encanta comer las ovejas. Entonces, los que tienen ovejas las guardan en el redil para librarla del lobo, porque el lobo se la come. Pero el Señor dice que los apóstoles son enviados, dice, como ovejas en medio de lobos. Y dice el verso 6, sé prudente como serpiente y sencillo como paloma. Amén. Entonces, como oveja en medio del lobo, los apóstoles iban a estar. Amén. Y aunque no eran ellos serpientes, debían de ser astutos como la serpiente. La serpiente es un reptil que muchas veces se esconde debajo de un tronco, debajo de algo, y la persona pasa y lo ataca. Entonces, no está diciendo que ellos atacaran, sino que supieran dar pasos, supieran. Aún las serpientes que atacan también tienen depredadores. Hay otros animales que matan a la serpiente, que son más fuertes que ella. Entonces las serpientes se esconden y andan con prudencia, sigilosamente. ¿Me van siguiendo? Aunque no eran serpientes, necesitaban ser, pero también
¿Para qué necesitaban, para qué necesitaban ser astutos como serpientes? Aunque no eran serpientes. ¿Sabe para qué? Para que los lobos no los hirieran. Para que los lobos no los hirieran. Pero también debían de ser sencillos como paloma, sin tener ningún daño hacia aquellos que lo querían dañar. Es decir, me guardo de que me dañen, me protejo, me cuido, pero yo tampoco voy a dañar al que me está haciendo algo. La mejor manera de no dañar a nadie es el apartarme. Si hay alguien que me puede hacer mal, si hay alguien, una persona o una situación que me puede herir, lastimar, lo mejor es apartarme. Porque si me acerco y me enfrento sabiendo la situación, entonces yo me expongo a ser herido, a ser lastimado y también a herir y lastimar. Entonces la mejor manera, es evitar. Entonces el Señor dice, eviten. Tengan cuidado, eviten. Amén. Si sabemos, claro que si no sabemos, a veces hay problemas, no sabemos, pero si sabemos que hay situaciones que hay problemas, evitémosla. Vayamos por otro lado, seamos astutos, seamos inteligentes. No vayamos tampoco a atacar, dejemos esa situación. Eso es lo que le está diciendo el Señor. Eviten el ataque, pero tampoco ustedes ataquen. Sean inteligentes. Entonces, ahora usted dice, cuando usted lea esto, usted dice, bueno, ¿a qué lugar los envía? Porque cuando vemos ese medio lobo, claro que no son lobos de animales, sino que nosotros sabemos que se refiere a personas. Usted decimos, bueno, ¿qué clase de personas son estas? O dice, bueno, son personas malas. Si yo sé que hay personas malas, si yo sé que en una esquina hay gente que quiere robarme, entonces yo me voy para la otra esquina. ¿Me van siguiendo? Después dice el versículo más abajo, el versículo siguiente, dice que serían entregados a las sinagogas y serían azotados. Amén. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es que versículo 17 guardó de los hombres? Ahora entonces, el versículo 17, primero dice que lobos, el versículo 16, pero el versículo 17 dice guardado de los hombres, porque os entregarán a los sanedrines y a la sinagoga, y en su sinagoga os azotarán. Entonces ahora entendemos que no son lobos de animales, sino que son personas. ¿Qué clase de personas pueden ser? Aquellos que ataquen, aquellos que están llevando algo bueno, están llevando un mensaje, el mensaje de Dios, el mensaje del reino, están llevando paz de Dios. ¿Cómo es posible que haya gente? ¿Cómo es posible que haya personas que quieran hacer daño a personas que simplemente están llevando el evangelio de Jesús? Y ahí entonces llegamos a la pregunta, ¿por qué hay gente mala? ¿Y por qué hay tanta maldad? Porque la Biblia dice que el mundo está bajo el maligno. El maligno gobierna este sistema. Y aquellos que no tienen a Dios, aquellos que no están con Dios, se dejan de gobernar por el maligno que gobierna el mundo, este sistema. Amén. Significa que aunque la nación, los judíos eran el pueblo de Dios, porque está hablando de que los perseguirían a los apóstoles, iban a ser los propios judíos, los propios religiosos. Entonces, podemos decir que aunque la nación judía era una nación que había sido entregada a Dios, era el pueblo de Dios, el enemigo la había usurpado. El enemigo puede usurpar a alguien, aún que está en el camino de Dios. El enemigo puede tomar a alguien que está en la iglesia también. Si se descuida, si abre puerta, esto puede suceder. Entonces es muy importante de no permitir que el enemigo venga a usurpar, a tomar ningún área de nuestra vida. ¿Me van siguiendo? El enemigo estaba usurpando al pueblo de Dios, y cuando el Señor vivía en la tierra, amén, gloria al Señor, esta nación era el pueblo de Dios. Israel en palabra era el pueblo, pero en hecho no. Porque alguien puede decir, yo soy de Dios en palabra, pero en hecho a veces sus hechos quieren matar a una persona, quiere hacer daño, odia, desprecia, quiere la destrucción de alguien. Entonces alguien que es de Dios no puede ser así.
Esos sentimientos no son de Dios, no pertenecen a un hijo de Dios. Pertenecen al maligno. El Señor dice que serían entregados al Sanedrín, versículo 17. Amén. ¿A quién serían entregados? Al Sanedrín. ¿No dice así? Gloria al nombre del Señor. Capítulo 10, versículo 17. ¿No dice así la palabra del Señor? Amén. ¿Qué era el Sanedrín? Porque si tal vez leemos de esta forma, tal vez no entendemos. Amén. Gloria al nombre del Señor. Al Sanedrín o al concilio, como dice ahí, ¿no? Gloria al nombre del Señor. En la Valera dice a los concilios, entregarán a los concilios y a la sinagoga. Pero la palabra concilio significa Sanedrín. ¿Qué era el Sanedrín? El Sanedrín era el concilio supremo, diga, el concilio supremo de los hijos de Israel. En este concilio, la función de estas personas que estaban en este, para que usted entienda, en este ministerio, en este concilio, estas personas que pertenecían a esta, que eran personas destacadas y que habían sido puestos en este concilio, ¿cuál era la función de este concilio? ¿Qué es lo que ellos hacían? Dice que este concilio los iban a perseguir a los discípulos. La función del concilio era vigilar, diga, vigilar que los judíos, que el pueblo de Dios guardara la ley del Antiguo Testamento. Ellos estaban para vigilar, mirar que se guardara la ley. Y si se hacía algo que no era la ley, estaban para decir, no, esto no, me van siguiendo. Dios había dado los mandamientos al pueblo de Israel. Entonces este concilio era un servicio que ellos daban para mantener el orden en el pueblo de Israel, cuidando que el pueblo de Dios guardara los mandamientos que Dios había mandado. Y si algo no se estaba haciendo bien, bueno, ellos estaban ahí para vigilar. Es decir, que algo no era algo malo, era algo bueno, era algo que había sido creado para mantener el orden espiritual. Entonces aquí podemos tener un principio espiritual. ¿Cómo algo bueno se puede tornar en algo malo? ¿Cómo algo que es para algo bueno se puede tornar en algo que puede ser para mal de otras personas? ¿Me van siguiendo? Después dice que los iban a llevar a la sinagoga, capítulo 10, verso, y ahí los iban a azotar. La sinagoga era un lugar donde se enseñaba la palabra de Dios. Ahí en la sinagoga, los hijos de Israel, el pueblo de Dios, iban y estaban los rabinos, donde les enseñaban. Hasta el día de hoy, aquí en cada país, los judíos tienen sinagogas, hasta aquí mismo en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? El pueblo judío, la comunidad judía tiene su sinagoga, donde van a la sinagoga a escuchar la palabra del Señor, donde los rabíes, los maestros, les enseñan la palabra del Señor. Esto es algo bueno, es muy significativo que el Señor diga que estos dos organismos espirituales, para así decirlo, le iban a hacer la contra, le iban a atacar a los discípulos del Señor y indirectamente le estaban atacando al propio Señor, porque el Señor los enviaba a ellos, iban en el nombre del Señor a llevar la palabra, a llevar el evangelio, y se suponía que estos dos lugares, tanto el concilio, el Sanedrín, como la sinagoga, digan, qué bien, la palabra del Señor. Se supone que estos dos lugares deberían de recibir la palabra que los discípulos llevaban de parte del Señor. No es que ellos estaban yendo a un bar, a un boliche, a un lugar, ¿no es cierto?, donde diga la gente, no, acá no vengan porque esto es para otra cosa, no es para escuchar la palabra. ¿Cómo es posible que estos dos lugares, el Sanedrín y la sinagoga, se estaban oponiendo al plan de Dios, al propósito de Dios? Amén. Y el Señor dijo que sus apóstoles serían enviados y serían entregados a los concilios
y después de los concilios los llevarían a la sinagoga, pero no para que prediquen, sino para que los azoten, como si hubieran cometido un delito, como si hubieran estado haciendo algo. ¿Por qué a veces el creyente que busca a Dios se siente como si está haciendo algo malo, cuando no estás haciendo algo malo? ¿Por qué? ¿Qué es que lleva a las personas a veces mirarte y juzgarte como si estuvieras haciendo algo malo? Porque a veces las personas no te dicen, pero tú te sientes así, como que alguien te está mirando y te está juzgando, y tú dices, pero yo no estoy haciendo nada malo. No son ellos, es el maligno detrás de la persona que mueve a las personas a atacar a aquellos que hacen bien. Podemos decir, los discípulos estaban haciendo algo muy lindo, algo muy bueno, llevar la palabra, y ahora estas personas que se supone que deberían de apoyar y decir, bueno, sigan ustedes, nosotros lo apoyamos, se iban a oponer. En la vida espiritual y en la vida física sucede así. Muchas veces cuando queremos buscar a Dios, a veces esperamos de aquellas personas o esperamos de aquellos que digan, bueno, está bien, que te vaya bien, y a veces esperamos y no sucede eso, puede suceder lo contrario. Y uno dice, pero ¿cómo esta persona que dice ser mi amigo, mi amiga, mi familiar, quiere el mal para mí? ¿Cómo es posible? Porque el maligno está detrás de todo eso. Y al diablo no le importa, aleluya, si eres religioso o no eres religioso. No, el diablo va a tomar lugar si le da lugar. Pero si no le da lugar, él no tiene lugar, él no puede tomar ningún lugar, ninguna posición en aquella persona que dice, no, Satanás, yo no me voy a levantar contra un hijo de Dios, yo no voy a hacer nada contra aquel que está sirviendo a Dios, sino que lo voy a apoyar, no me voy a oponer. El diablo no puede tomar lugar en la vida de la persona, a menos que la persona le dé lugar. Porque cuando uno lee al versículo 16, dice, van a ir en medio del lobo. Y dice, bueno, ¿a dónde van a ir? ¿Van a ir a gente mala? No era gente mala, era gente buena que seguía a Dios. Pero bueno, nos encontramos. Usted dice, ¿a dónde irían? A gente mala, ladrones, pecadores. ¿A dónde irían que lo iban a tratar? Porque se dijo, lo van a tratar mal, cuidado, porque van a ir a lugares difíciles, a gente media peligrosa. Y entonces cuando uno lee el versículo 16, uno dice, ¿a dónde van a ir? Pero se supone que esta gente debía ser gente buena. Y a veces sucede eso en la vida, que a veces los golpes vienen de donde nosotros menos lo esperamos. De quien menos esperábamos ese golpe vino. Pero tenemos que estar preparados. Diga, tengo que estar preparado. Para cuando vengan esos azotes en la vida, yo pueda estar firme, yo pueda no caerme y quedarme tendido, sino seguir y avanzar, y seguir y avanzar, y que esto no me detenga, que esto no me trabe, que esto no me pare. No, yo voy a seguir, yo voy a avanzar, no me voy a detener, no puedo detenerme, aleluya. Vendrá, yo no puedo evitar la gente mala, yo no puedo evitar que me odien, te van a odiar, te van a hacer la contra, sí, pero vos tenés que huir como la serpiente y seguir adelante y pasar esos problemas y no quedarte detenido en esa situación, sino avanzar y seguir hasta llegar a la voluntad y al propósito de Dios en tu vida. Amén. Porque no podés pararte por esa situación. Por eso es la manera de poder enfrentar. Así que una sinagoga era un lugar. Claro que una sinagoga no era un teatro ni un casino, era la casa de Dios, donde se enseñaba la palabra del Señor. Pero el Señor le dijo, ahí donde los van a azotar. No es en el circo romano, no es en un lugar de un antro de maldad, sino en la casa de Dios. Y aunque los judíos se reunían para aprender la palabra del Señor, algunos de los que pertenecían a esos lugares, no todos, se levantarían contra los apóstoles. Amén. Y bueno, y como el Sanedrín tenía ese propósito de supervisar que se cumplan las escrituras,
en este caso, este mismo organismo actuaría contra las Escrituras, contra las cosas de Dios. Decirle, Señor, ayúdame, yo no quiero nunca oponerme a lo de Dios, jamás. La situación es la misma actualmente. Si el Sanedrín, el concilio y la sinagoga de aquel tiempo se opusieron a los enviados del rey, ¿qué podamos esperar hoy? Porque esto representa el sistema religioso. El Señor está en aquellos que le aman, pero hoy en día el sistema religioso es corrupto, así como usted lo está escuchando. En muchos países el sistema religioso es corrupto. ¿Y sabe qué? Es algo terrible. Escuche lo que le voy a decir. Cuando la política y la religión se unen, es algo tremendo. Es algo terrible, donde nosotros que hemos vivido en un país donde hemos sufrido tantas cosas, desaparecido tantas cosas. En ese tiempo hubo religión. ¿Y dónde estaba la religión? La religión no estaba, ¿no? Entonces vemos que la religión muchas veces fue también partícipe de muchas cosas. Entonces vemos que el sistema religioso, quiero que usted entienda, cuando hablo del sistema religioso, no estoy diciendo que dentro de esos lugares hay gente que es sincera y que tiene buenas intenciones, porque lo hay en todos los lugares, pero el sistema es corrupto, el sistema es malo, como en los días del Señor. Se supone que estos dos lugares eran para escuchar la palabra del Señor, pero se tornaron en lugares malos y perversos, porque hay gente perversa, y a veces, por eso, no todo el que viene a la iglesia, amén, pero ¿cómo va a la iglesia? Sí, pero no significa que porque vaya a la iglesia, esa persona puede ser perversa, aunque el lugar sea bueno, porque esos lugares eran buenos, eran dos lugares muy buenos y muy espirituales, pero cuando alguien va a un lugar y no tiene un corazón para Dios, de nada te va a servir, de nada. Y ese es el sistema religioso. Las personas que se escudan detrás de la religión para hacer maldad, para dañar, en busca del poder, en busca del dinero, en busca de la gloria humana. Hay gente que se escuda tras el poder religioso. Y Dios a ellos no son los siervos del Señor, son los lobos, dice el Señor. Porque el propio Señor dice, amén. Entonces, si nosotros somos los enviados, si nosotros somos los hijos del Señor, si nosotros somos ese pueblo del Señor, elegido por el Señor, verdaderamente vamos a tener oposición. Vamos a tener oposición. Aquellos que antes eran tus hermanos y de repente vieron un cambio en tu vida y decís, bueno, ahora mi vida está cambiando, Dios está haciendo cosas tan lindas, y vemos que aquel que era tu hermano antes, que no es que deja de ser tu hermano, se pone, es como que se enoja, es como que se molesta, y usted dice, pero ¿cómo? ¿No es mi hermano en Cristo? ¿No es mi hermana en Cristo? ¿No debería de ponerse contento? No importa si voy a otro lugar, pero estoy bien, estoy sanado, estoy liberado. Entonces usted ahí se da cuenta que hay lobos en medio de ovejas. Los lobos no solamente están en las iglesias, están en las familias también. Hay seres queridos que se ponen contentos por tu avance, pero hay otros que ven tu avance y no les gusta, se ponen mal, se enojan y se molestan cuando te va bien. Ahí están los lobos también. En el trabajo puedes trabajar y ser una persona competitiva en el buen sentido de la palabra, una persona responsable, y puede ser que otra persona que quiera destruir, quiera sacarte de ese lugar, quiera hacerte la contra, quiera inventar cosas que no hiciste para dañar tu reputación en el trabajo. Ahí están los lobos están en todos los lugares. Pero el Señor nos dice, cuidado, ustedes van, así que cuidado. No te acerques al lobo, porque si el lobo, sos una oveja, y si el lobo no te puede comer, aunque sea te va a lastimar. Y Dios dice, cuidado, amén, cuidado.
No te dejes de lastimar por persona. No dejes, aleluya, que te lastimen y que te hieran, porque después esas heridas, si la oveja se hiere, la oveja no se puede, necesita el cuidado del pastor, que alguien venga y sane esa oveja. Y usted sabe que si el lobo no la puede matar, la hiere. Y si no se sana la herida, se puede morir, se puede desangrar. Y hay personas que han sido heridas, que se están desangrando espiritualmente, que se están muriendo espiritualmente. Y Dios no quiere que muera, sino que hoy tú seas restaurado, tú seas sanado y no quedes en el camino, sino que avance, que no quedes herido y desangrado. No hablo de la carne, sino espiritualmente. Seas sanado y seas restaurado y avances. No te detengas. En la antigüedad los apóstoles fueron perseguidos por estos religiosos, por sus mismos hermanos, porque ellos eran judíos también, por su propia familia. Amén. Y hoy también vemos, entonces el versículo 16 dice, amén, que el Señor llamó, amén, dice que eran lobos en medio de ovejas. Significa que en ese concilio había gente que era lobo. Amén. ¿Puede usted creer que en ese lugar, que era un lugar como la sinagoga, un lugar que se enseñaba la palabra del Señor, podía haber lobos? Sí, podía haber lobos. Si el Señor no lo hubiera dicho acá, para mí sería imposible poder creer que dentro de la sinagoga o en ese concilio era el honorable, el Sanedrín era el honorable concilio. Las gentes religiosas más respetadas estaban ahí, las personas más estudiosas de la ley estaban ahí, los catedráticos espirituales, para así decir, los teólogos, que ellos observaban que todo se hiciera de acuerdo a la palabra del Señor, y era un lugar como muy honrado. Pero el Señor dice, en ese lugar hay muchos lobos, hay muchos lobos, y ustedes son ovejas. Preguntale al que está a tu lado, ¿sos oveja? Porque si le llega a decir no, ¿sabe qué? Póngase a la otra silla, porque lo va a lastimar. Porque el Señor dice, cuídate de los lobos. Amén. Y ahora vemos entonces, gloria al nombre del Señor, lo que sucede aquí. Amén. Era un lugar para adorar. Entonces, ¿por qué eran lobos? Los lobos mencionados en el versículo 16 eran esos miembros. Ahora, escuchen lo que le voy a decir. Saulo, el apóstol Pablo, también era un estudiante de la ley antes de ser un discípulo del Señor. Y estudió con un hombre muy respetado en el pueblo de Israel, un maestro de la ley. Este hombre se llamaba Gamaliel. ¿Cómo se llamaba? Gamaliel. Y era un maestro de la palabra, un doctor de la ley. Era honrado por todo el pueblo. Vamos al libro de Hechos, capítulo 22, versículo 3. Fíjese este hombre, Gamaliel, que era un hombre muy respetado y honrado dentro del pueblo, porque era un hombre que conocía mucho las escrituras, era un maestro de la ley. Capítulo 22, de hecho, versículo 3. Y Pablo dice, y Pablo explica, en el libro de Hechos, capítulo 22, versículo 3, Pablo explica que él fue enseñado por este hombre. Capítulo 22, versículo 3. Yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los 22:3, a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo soy todos vosotros. ¿Qué dice? Que él fue enseñado, capítulo 22, versículo 3, amén. ¿Por quién fue enseñado? Por Gamaliel. Es decir, este hombre tan importante, este hombre tan
de renombre, enseñó a Saulo. Sí, él fue a los pies de este hombre, le aprendió la ley, le aprendió la palabra de Dios. Podemos decir entonces, Pablo era alguien que estaba preparado, que estaba instruido, ¿no? Es como decir estudiar en una universidad de renombre. ¡Oh! ¡Qué universidad tan famosa! ¡Qué nombre! Que esta persona se estudió en esta facultad, esta universidad tan famosa. Es una persona preparada, es una persona capacitada, es una persona, gloria al nombre del Señor, que está preparada. Amén. Gloria al nombre del Señor. Fíjese ahora, fíjese que el mucho conocimiento, el conocimiento de la palabra es bueno. Esto es bueno. Pero si no hay un corazón transformado, si la persona que estudia, el ministro, el obrero que estudia la palabra, que estudia y aprende, su corazón no es limpio de poder, de ambición, de envidia, de celo, toda esa enseñanza buena se potencia para lo malo. Es decir, que uno puede tomar algo bueno y transformarlo en algo malo. No porque eso es malo, sino porque al tomar dentro de esa persona que no es buena, que su corazón no es bueno, eso mal, eso bueno se potencia en algo malo y puede usar como algo malo. Sí, hermano, sí. Veamos la historia, lo que hizo la iglesia romana a los protestantes en Europa, los siglos pasados, la llamada Santa Inquisición. ¿Quién eran la Santa Inquisición? Los que predicábamos como nosotros la palabra de Dios. La iglesia del Estado los mataba porque no pertenecían a la iglesia, los mataban, los prendían fuego, mataban a sus familias, quemaban las casas, los metían en la hoguera. Es como decir, si aquel no predica, bueno, si aquella iglesia no es bueno porque es de otra religión, pues yo la prendo fuego. ¿Me entiende lo que le quiero decir? Dios no nos mandó a hacer eso. Aunque haya que otros que estén en el camino equivocado, haya ellos, Dios sabrá lo que hará. Yo no tengo por qué tomar venganza ni justicia en mano propia. Entonces, veamos cómo a veces lo bueno, por eso vemos a veces, para que usted me entienda, hay una persona que trabaja en un lugar, tiene un trabajo, y esa persona va progresando, hasta que el día de mañana tiene un puesto muy alto, un buen puesto. Cuando a esa persona le dan ese puesto, mañana se vuelve cruel con sus compañeros. Aquellos compañeros que estaban con esa persona, mañana se vuelve terrible, se vuelve malvado. Y usted dice, como el famoso dicho, se le subieron los humos a la cabeza. ¿Qué significa? ¿Es malo tener un puesto en un trabajo? No. ¿Es malo tener un cargo más alto? No. Pero ¿por qué hay personas que le hacen mal? No es el cargo, es el corazón, es lo que hay dentro de la persona que hace que, como decimos, los humos se le suben a la cabeza, que eso bueno se torne en algo malo. ¿Me van siguiendo? Le voy a dar otro ejemplo bien claro. ¿Quién no conoce la lavandina? Bueno, ¿y quién no conoce el detergente? Son dos cosas que se usan. Detergente para lavar los vasos, la lavandina para desinfectar. Son dos productos químicos que se usan y que en toda casa hay, ¿o no hay? ¿No hay detergente? ¿O con qué lava? ¿Con arena? No, el detergente está, ¿o no? Y siempre también hay o no hay lavandina en su casa, ¿no? Ahora fíjese, son dos cosas buenas. Pero usted sabe que si usted mezcla las dos cosas, hace un ácido, que si usted está en ese lugar y le echa un montón de lavandina y un montón de detergente, se hace una espuma, un ácido, que hasta usted lo puede hacer mal, hasta sus propios pulmones. ¿No le sucedió alguna vez trabajando y limpiando, agarró en el balde y le echó un poco de detergente y le echa un poco más de lavandina para limpiar y salió casi esa mezcla de esos químicos? ¿Qué hizo? Casi le hizo mal, ¿no es cierto? Entonces, y son dos productos buenos. Lo mismo sucede cuando alguien estudia la palabra del Señor, pero no tiene un corazón transformado. Eso bueno
no es malo la palabra, pero eso bueno dentro de la persona que no quiere cambiar se transforma en algo malo. Y entonces es el mal testimonio de muchos creyentes que dan un testimonio pésimo. Y la gente dice, si eso es la iglesia, yo no voy a la iglesia por culpa de esas personas. Vamos al libro de Hechos capítulo 5. Hechos capítulo 5. Ya sabemos con quién estudió Pablo, con Gamaliel, un doctor de la ley. Dice 5:34 de Hechos. Y este Gamaliel estaba en este concilio. Dice, entonces 5:34, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Es decir, que Gamaliel, el que enseñó al apóstol Pablo, era uno de los líderes del Sanedrín, del concilio. Amén. Era uno de los líderes. La pregunta, Gamaliel, ¿él era para Dios? ¿Él era de Dios? Sí, era un hombre de Dios, porque tenía la palabra del Señor. ¿Temía a Dios? Sí, era un hombre que temía y guardaba los mandamientos. Era un hombre que temía a Dios. Sí. Amén. ¿Estaba entregado a Dios? Sí. Pero estaba en un ambiente contrario. Y eso es lo que quiero explicar. A veces hay gente buena en lugares malos. Hay gente que es buena, que tiene un corazón para Dios, pero están en lugares que no son buenos. Y aunque esa persona no haga lo malo de los demás, pero ese ambiente no lo ayuda. ¿Me van siguiendo? Gamaliel era un hombre de Dios, pero necesitaba una revelación acerca de Cristo, porque él no entendía mucho quién era Cristo. Él era parte de ese sistema, y aunque él era un hombre de Dios, se estaba oponiendo a Dios, porque él estaba rechazando al mensaje de los apóstoles del parte del Señor Jesús. Entonces fíjese que a veces hay personas que son de Dios, pero pueden estar oponiéndose a las cosas de Dios. Usted puede ser de Dios, usted puede ser que alguien que ame a Dios, pero sin darse cuenta, usted se está oponiendo a Dios. Pero ¿cómo yo me puedo estar oponiendo? Si no tengo revelación, no tengo el entendimiento espiritual, puedo estar rechazando algo que es de Dios. Dios envió a Cristo y Cristo envió a sus discípulos, y estos rechazaron a estos hombres que iban de parte de Dios. Porque ese es el espíritu religioso. El espíritu religioso rechaza el espíritu. Usted no tiene que tener un espíritu religioso. Usted tiene que ser un hijo de Dios, una hija de Dios. No tenemos que estar bajo el sistema religioso, el sistema hipócrita religioso político. No, no, no. Usted es un hijo de Dios lavado por la sangre de Cristo. Amén. Yo rechazo el sistema religioso, pero acepto a Cristo, acepto a Dios. No estoy, aleluya. Yo estoy contra el sistema religioso que rechaza, que odia, que maldice, que desea el mal, que quiere que el otro se muera. Ese es el sistema religioso, el poder religioso. Yo estoy fuera de ese sistema. Yo soy un hijo de Dios, yo soy una hija de Dios que amo al Señor, que sigo a Dios y que no me opongo a los hombres que Dios ha enviado. Y no me opongo a los profetas del Señor. Por el contrario, yo recibo esta palabra. Yo recibo este mensaje. No me enojo, no me molesto. El que es religioso se molesta con el profeta, se molesta con el ministro de Dios. El que tiene este espíritu, pero el que no tiene este espíritu recibe la palabra de Dios. La acepta.
¿Me van siguiendo? Por eso el Señor habló que estas sinagogas, que debían de ser casas de Dios, se transformaron en lugares donde, usted fíjese, cómo un lugar que debe estar Dios puede transformarse en morada de lobo, cuando deberían de ser ovejas. Y también, escuche, donde una sinagoga, que es una casa de Dios, se puede transformar en una casa de Satanás. Usted dice, bueno, pastor, ya me parece que una cosa es decir que son lobos y otra cosa es decir que son sinagogas de Satanás. Vayamos al libro de Apocalipsis, capítulo 2, y veamos lo que las palabras del Señor, cuando habla el Señor, capítulo 2, versículo 9, a una de las iglesias. Es decir que, ahora voy a explicar algo, primero vamos a leer Apocalipsis 2:9, ¿lo tienen? Dice, Apocalipsis capítulo 2, versículo, para que lo leamos. Espera un momento que ahí Dios, leemos todo, ahí hermana Gley está buscando, hermana Ana, el capítulo, ahí está. Capítulo 2, versículo, dice el Señor, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Capítulo 2, versículo 9. Pero estos no eran judíos, sí, pero no eran realmente verdaderos judíos. No eran sinagoga de Satanás. Qué terrible. ¿Cómo es? Entonces, escuche lo que yo quiero explicar en esta mañana. Nosotros somos de Dios, pero hay una línea divisoria, y si pasamos esa línea divisoria, podemos ser del maligno. Nosotros somos la casa de Dios, pero si traspasamos esa línea divisoria, podemos transformarnos en sinagoga de Satanás. ¿Cómo alguien puede transformarse de algo bueno en algo malo? Es solamente ahí nomás está. Esta palabra nos enseña algo muy espiritual, y estamos hablando de gente religiosa, no estamos hablando de gente que no eran religiosas. Pero el diablo también se esconde detrás de la religión, y el diablo también engaña y perturba. Y alguien puede usar la religión para dañar y destruir, pero aquel que usa la palabra de Dios y el Espíritu Santo jamás será para destruir, ni dañar, ni hacer mal a otra persona. Por eso la gente dice, voy al macumbero, dice, pero él me va a hacer una limpia, me va a limpiar. Pero ese mismo macumbero hace brujería para matar. Entonces no puede ser bueno aquel, dice, no, pero a mí no me va a hacer mal, me va a sacar. Sí, después te da vuelta en la espalda y te va a mandar todos esos demonios que vos dices que te los sacaste. Porque como el técnico malo, ¿no? ¿Se acuerdan? Bueno, ya vienen las teles de antes eran las plaquetas, llevaba al buen técnico, pero llevaba al técnico malo, te lo arreglaba de un lado y te lo desarreglaba del otro. Entonces la gente, por eso usted fíjese que la gente que va a esos lugares vive ahí que siempre, que esto y que el otro, porque ellos mismos lo manipulan. Entonces, si alguien tiene poder para sanar y también tiene poder para matar, entonces eso no es Dios. Eso es el diablo. Significa que ese poder que usa para sanar es todo un engaño, es toda una mentira, es toda una pantalla, es todo, aleluya, todo, ¿no es cierto? Y la gente dice, venga acá, que si usted viene acá, vamos a hacer un trabajito y va a tener mucha plata. Y va a tener esto, y va a tener lo otro, y va a tener a su ser querido, y va a tener a aquel que no te quiere, no quiere saber nada, lo vas a tener enamorado a tus pies. Entonces, todo eso no sirve, porque si estás con alguien y si no hay amor, no sirve de nada, no sirve de nada, no sirve de nada. Me va siguiendo. Entonces esa persona puede estar bloqueada y perturbada, pero por eso, cuando hay personas que están unidas por un trabajo, después se llevan como perro y gato, porque si no hay amor, no puede sustituir nada. Entonces,
necesitamos entender la palabra del Señor. Dios no solamente hace liberación, sino que Dios es justo y a Dios no le gusta la injusticia. Y eso es una injusticia. Entonces, Él vino a establecer su reino. Sin embargo, cuando fue enviado a estos lugares, estas personas no lo recibieron. No lo recibieron. ¿Por qué? Porque el maligno ya había tomado sus corazones. Y quiero que entienda esto. El diablo puede tomar a cualquier persona. Al que cree en Dios y al que no cree en Dios. Pero lo peor es cuando le toma aquel que dice creer en Dios. Porque hay personas que creen porque que van a la iglesia o tienen la Biblia, el maligno no los puede usar y se equivocan. Bueno, aquel que no va a la iglesia, aquel que no quiere de Dios, el diablo lo va a usar como quiera. A mí no, porque yo voy a la iglesia. Y entonces eso hace una mentalidad de engaño, una capa superficial. Y hay personas, como estas personas, que creían que ellos pensaban que echándolo fuera y azotándole a los apóstoles y maltratándole, ellos pensaban que estaban haciendo bien. Ellos pensaban que estaban haciendo lo correcto, pero el diablo les estaba engañando. Entonces hoy en día hay mucha gente que está siendo engañada por Satanás. Y no lo está engañando en el boliche, allí en las malas juntas, sino que dentro de las propias iglesias, dentro de las mismas iglesias, hay personas que oran contra el otro para que le vaya mal. Sí, estas cosas suceden. Entonces el Señor dice, ¿cómo el enemigo toma? ¿Y cómo? Entonces usted diga, Señor, nunca me suceda esto a mí, nunca yo sea alguien que haga mal a mi hermano, a nadie. Señor, guárdame, porque el enemigo me puede engañar y me puedo transformar en un lobo, en alguien feroz, en alguien voraz, y yo no quiero ser eso. Pero tampoco, Señor, quiero ser herido por el lobo. No quiero herir a nadie, no quiero lastimar, Señor, y si herí, y si lastimé, perdóname. Si el enemigo me usó y no me di cuenta, perdóname, te pido que me perdones. Pero tampoco quiero ser herido, tampoco quiero ser lastimado. Tampoco quiero, Señor, salir herido y lastimado. Amén. ¿Me van siguiendo? Mateo capítulo 9, capítulo más atrás, verso 36, dice el Señor que vio las multitudes, escuche, al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban, 9:36 en Mateo, estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Que dice que el Señor, cuando vio las multitudes allí en Israel, ¿cómo las vio? Como ovejas que no tienen pastor. Es decir, el pastor es el que lleva la oveja al agua, a la fuente, a los pastos, pero el pastor, un pastor de oveja, la función principal es cuidar a las ovejas de los lobos, de los depredadores. Significa que el pueblo de Israel, la nación de Israel, era como oveja que no tenía pastor. Significa que podía venir cualquier lobo y comérselos. Así hay mucha gente en las iglesias. Así hay mucha gente en la iglesia. Por eso es importante tener un pastor que sea de parte de Dios. Un pastor es alguien espiritual que cuide por tu vida espiritual. Y no que estés ahí como una oveja, que vengan lobos, una oveja sin pastor. ¿Qué sucede? El pastor te la va a echar fuera al lobo, pero si la oveja no tiene pastor, viene cualquier lobo y se la come. Y así hay muchas personas, así hay muchos creyentes, como oveja sin pastor. No pasa nada, dice, no pasa nada, está todo bien. Hasta que venga el lobo y te lastime o te mate. ¿Me van siguiendo? Y diga, Señor, y el Señor tuvo compasión, dice,
el capítulo, verso 36, al ver las multitudes tuvo compasión de ellas. ¿Por qué tuvo compasión? Porque las estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Él dijo, pobre gente, están al peligro de cualquier cosa. El Señor sintió dolor, sintió pena. Así hay mucha gente hoy en día que está a la merced de la maldad, de la envidia, de la brujería, de la hechicería. Y Dios dice, no, hay que dar cobertura, hay que proteger, hay que hacer algo. ¿Cómo estaban las ovejas? Dispersas. ¿Qué sucede? ¿Qué le sucede a muchos hermanos? No vine a la iglesia porque tuve un problema. Bueno, ¿qué está sucediendo? Te estás dispersando. Ahí están las ovejas en el redil y aquella oveja no sé qué le tapa. No. Bueno, pastores, que tuvo el problema. No, bueno, está bien. Pero el lobo de allá te está mirando. Mientras vos estés en el redil, el lobo no se va a acercar. No, ahora quiero que usted me entienda. No estoy hablando lobo, Caperucita. Estoy hablando del maligno. Ese era un cuento. Una fábula, no, algo que no es real. Esto es algo real. El lobo, cuando tú estás en la casa de Dios, buscando a Dios, en comunión con Dios, en comunión con los pastores, el lobo dice, a este no lo puedo, le tengo una gana de comerlo, pero no puedo. Lo primero que te hace el diablo es aislarte. El diablo te ataca con angustia, con dificultad, y te aísla. Una vez que te aísla, te debilitaste porque no estás comiendo los pastos que Dios te da. Y entonces eso hace, al aislarte, te va a devorar. El lobo no te va a atacar. El lobo no ataca cuando están todas las ovejas y está el pastor ahí, están los pastores, a veces hay 2 o 3 pastores. El lobo mira allá y dice, no, imposible acercarme. Pero cuando hay una ovejita que se fue del redil y dice, vamos, y ahí vamos. El diablo te va a atacar y a veces no entendemos, no comprendemos, no nos damos cuenta el peligro espiritual hasta que suceden las cosas. Entonces en esta mañana tenés que tener alerta espiritual. El Señor dice a sus discípulos, ustedes van a ir en medio donde hay lobo, así que cuídense, porque a donde ustedes van a ir van a ver ovejas, pero también hay lobo. Entonces el trabajo de ustedes es predicar la palabra, pero también es discernir quiénes son las ovejas y quiénes son los lobos. Y si ve que estos son lobos, vayan para allá, con cuidado. Es decir, que el trabajo nuestro es discernir la obra del enemigo. Y el enemigo no va a venir con 2 cuernos. A veces el enemigo viene a través de un problema, viene a través de una persona, aparece a una situación. Él viene de diferentes maneras y de diferentes formas. Y no te va a decir, soy el lobo, acá estoy, te vengo a comer. No. Él viene todo lo contrario. Si es posible, viene vestido de oveja, pero es un lobo. El diablo dice en la Biblia que se viste como ángel de luz para hacerse, acá estoy, y no, ese es el diablo. Así que necesitamos tener ese entendimiento y ese discernimiento. Había lobos que querían comer al pueblo. Hoy hay lobos dentro de las iglesias, hasta ministros, que le importa solamente la lana de la oveja, que le importa solamente lo que le puedan sacar, no les importa el alma de las personas. Por eso muchos iban a lugares donde no le importaba nada, solamente dar lo que tenés que dar y hacer tu vida. Y no es así, hermano, el evangelio no es así. El pastor tiene que cuidar por la vida espiritual, tiene que velar por la oveja, amén, tiene que preocuparse, tiene que decir, mira hermano, este camino no, tenés que tener cuidado. Amén. A veces puede ser que sea molesto, a veces puede ser que a algunos le molesta, porque algunos parece que no quieren ser ovejas, parece que quieren ser cabra, ¿vio?
Parece que se molesta, pero usted no tiene que molestarse. Porque esa es la obra del diablo, esa es la obra engañadora. No, porque el pastor me dice eso. El pastor no quiere manejar tu vida. El pastor te está alertando, te está diciendo, cuidado, mira esto. Estoy viendo que está el lobo, mira en esta situación. Ahora vamos a explicar un poquito más. ¿Cuántos dicen amén? No se me duerma, decirle que no te duermas, porque esto está muy bueno esto. Y dice verso 18, y aún ante gobernadores y reyes será llevado por causa de mi nombre. Aún en medio de los gentiles, el mundo gentil, los gentiles representan la política. El diablo también, el sistema religioso y el sistema político. 10:18. El diablo usa el sistema religioso y el sistema político. Amén. Así que nosotros seguimos al Señor, respetamos las autoridades y todo, pero nosotros nos dejamos regir por el Señor y por su palabra, respetando y orando por las autoridades que son puestas en una nación. Pero allí lejos, porque también el enemigo usa la política. Amén. Y verso 19 dice, mas cuando se entreguen no os inquitéis que lo que tendrás que hablar, porque dice que el Padre, el Señor nos va a dar la palabra que hablemos. El verso 19 y 20. Ahora, gloria al nombre del Señor, escuche lo que el Señor nos dice. Vamos al capítulo 10, versículo 1. Cuando el Señor los envió, pues yo quiero explicar esto. Capítulo 10, hemos leído el 16 y 17, ¿no? 18 también y 19. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. ¿Lo tienen? Capítulo 10, dice así. Mateo 10 dice así. Sobre los espíritus inmundos. ¿Para qué? Los echase ¿qué? Fuera. Y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Es decir, que los apóstoles fueron a predicar el evangelio, y donde había espíritus inmundos, donde había demonios que estaban destruyendo las vidas, ellos tenían la autoridad de echar fuera esos espíritus. No como decirte cancelo, no, fuera. Amén. De hecho, fuera. Y que si había enfermos, fueran sanados. Es decir, que donde ellos iban, predicaban la palabra del Señor, oraban por los enfermos eran sanados, como vemos aquí, y las personas que estaban endemoniadas los echaba fuera y las personas quedaban libres. Como el sobrino de nuestra hermana Mari, no sobrino, ¿no? Ese retraso madurativo, justo ayer hablaba con su hermana y me decía las notas que tenía su nieto, su sobrino, que es tremendo, y que sano que está, y que su mente se desató de ese retraso madurativo, y las notas que es impresionante. Ayer me estaba contando ella, ¿no? Impresionante, agradeciendo a Dios por casi terminando este año, la vida de esos jóvenes, cómo dio el cambio total. Su mente fue desatada. ¿Por qué? Porque había demonios, espíritus, que esos espíritus muchas veces entran, esos retrasos madurativos entran desde el vientre de la madre, porque hay maldiciones, porque hay cosas, desde ahí entran. No se olvide que Juan el Bautista, cuando estaba en el vientre de su madre, él fue lleno del Espíritu Santo. Pero también los demonios pueden tocar y por eso a veces están esas maldiciones. Y por eso los padres tienen que cortar esas maldiciones, porque muchas veces son los mismos padres portadores de esas maldiciones que las transfieren a sus hijos. Usted no tiene que ser un padre o una madre que transfiera las maldiciones. Tiene que cortar, no que sus hijos se pierdan por su causa, no. ¿Me van siguiendo? Así que donde ellos iban, los enfermos eran sanados, los demoniados se iban, los demonios salían. Y cuando lo vieron los del Sanedrín, y cuando lo vieron en la sinagoga, en vez de decir gloria a Dios por estos hombres, no, les pegaban, les azotaban. ¿Me van siguiendo? ¿Por qué?
¿Por qué se enojaban tanto? En verdad no era ellos, el diablo, porque si usted va a un lugar y dice, ahí en la iglesia Dios me sanó, tenía una brujería y Dios me rompió esa brujería, y hay alguien que se enoja, el que se enoja no es él, es el maligno. Porque cuando un enfermo es sanado y cuando un endemoniado es libre, quien se molesta es el que causa ese mal. Al que no le gusta que usted sea sanado y que usted sea libre y que se corte toda miseria, toda atadura de su vida, es al diablo. A él no le gusta, él no quiere que usted sea libre, que usted sea sano. Él no quiere. Y entonces él usa aquellos que se dejan usar. Y muchas veces esos que se dejan usar fueron que vinieron a la iglesia, que tal vez no pueden estar 4 horas, pero si para ir al baile están 8 horas. Son esas mismas personas que recibieron sanidades impresionantes y que mañana se vuelven en enemigos, en opositores. Pero ese problema está en el corazón de la persona. Por eso digo, usted puede hacer todo lo bueno para una persona, pero usted no crea que eso bueno que hace va a cambiar la persona. Esa persona puede cambiar si ella quiere cambiar y si está dispuesta a arrepentirse. Yo vi un video, como ustedes han visto, yo vi allí en la India una cobra, una víbora, levantada así, ¿no? Y estaba muerta de sed. Y viene alguien y con una botella le da agua. Y no le picaba porque estaba muerta de sed, pobre reptil, y tomaba. ¿Alguien vio ese video? ¿Vos lo viste? No es un video hackeado, un video real. Viene muerta de sed y se da cuenta el hombre y le da agua. Y abría la boca y tomaba agua. Y no le picó. Pero esa misma víbora, esa misma serpiente, si no está con sed y te encuentra en el camino, te pica. Entonces, a veces tú dices, pero si yo lo ayudé y si yo le di la mano, perdóneme, voy a ser así duro. Sí, pero si es serpiente, no va a dejar de ser serpiente. Solo que esta persona quiera cambiar. A veces pensamos que nosotros lo podemos cambiar dándole todo, ayudándole. No, la persona tiene que estar dispuesta a tener un cambio en su vida. Si no, tenían la autoridad del Padre. ¿Me van siguiendo? ¿Cómo el enemigo no le gusta? No le gusta que usted sea sanado. No le gusta que usted sea liberado, no le gusta. Usted tenga bien claro eso. Usted se va de la iglesia, gloria a Dios, me sané, Dios me sanó en la espalda, muchos milagros. Usted se va allá y llega allá y está, ¿dónde venís? Vengo de la iglesia. ¿Tú te sanó? Ah, mira qué bien. ¿Pero qué le pasa a este? Te diga, no sos vos. Esa no es mi esposa, ese no es mi esposo, ese no es mi hijo, ese es el otro. Usted viene del culto y tenía una brujería y Dios echó fuera y se sanó del estómago, para decir algo. Y así llegó a la casa y llega y dice, ¿sabés que hoy fue tremendo como Dios me le... Pero mira, estas son horas de llegar. Epa. Nunca te dice nada. Pero esa vez te molestó que llegaste tarde. ¿Qué pasó? No es él, no es ella, es el maligno. Dígale, te echo fuera en el nombre de Jesús. Vete. Suelta a mi familia, diablo, suelta. Escuche, debemos aprender, y ahora que el punto principal, diga, debo aprender a enfrentar la persecución, no por mí mismo.
¿Qué quiero decir con esto? No con mi fuerza, no con mi mente, no con mi capacidad, sino por mi espíritu. Porque yo tengo un espíritu. Tengo espíritu, alma y cuerpo. Tengo un cuerpo, tengo emociones y tengo espíritu. ¿Sabe cómo yo tengo que enfrentar los problemas? En mi espíritu, porque en mi espíritu vive el Espíritu Santo. Pero ¿con qué enfrentamos los problemas? Vamos a decir así bien claro, acá hay un hermano que sabe bien. Si yo quiero clavar, estoy por encofrar una madera, hermano Oscar, porque voy a hacer necesito clavar, ¿no? Clavar la madera. Y agarro el clavo y agarro una tenaza. Es más seguro que me golpee mal la mano y que no clave el clavo. Porque la tenaza puede servir para sacar el clavo, pero no es, ¿o no? Entonces, ¿qué sucede? Veo que algunos agarran y le dan con la tenaza. Se golpean acá, golpean allá, el clavo acá. ¿Por qué? Porque estamos usando la herramienta. ¿Sabe por qué? Y ahora le voy a soltar una revelación. Todos tenemos problemas. Todos tenemos dificultad. Pero muchas veces enfrentamos esa situación con la herramienta que no es correcta. Y salimos lastimados. Cuando yo enfrento un problema, no lo tengo que enfrentar con mis emociones. Porque viene un problema y me pongo mal. Me suceden dos cosas: o me pongo triste, me deprimo, o me agarra bronca y me agarra ira, enojo. Entonces, estoy usando la herramienta equivocada. ¿Cómo yo tengo que enfrentar un problema? ¿Qué le dijo el Señor? Cuando ustedes se enfrenten delante de los reyes y los gobernantes, no estén pensando, usando su mente, a ver qué voy a hablar, qué le digo a este rey. Porque el Espíritu de Dios le va a poner la palabra y va a hablar a través de ustedes. Le está diciendo a los apóstoles, no van a tener que usar la mente para pensar, me estudio una... No, sino que el Espíritu de Dios le va a poner en su boca, es decir, los políticos, los reyes, le van a hacer miles de preguntas, los van a querer inquietar, los van a querer hacer dudar, y lo van a querer, pero en ese momento no se turben. ¿Qué sucede si nos turbamos? Damos la lección, se turbó, listo. ¿Qué sucede si hay un problema y usted se turbe, se pone mal? Listo, el enemigo ya lo venció. ¿Qué debo de usar? Mi espíritu humano, mi espíritu. Señor, a partir de... ¿Hay un problema? Señor, no. Voy a usar mi espíritu. Porque en mi espíritu está el Espíritu Santo. Entonces cada vez que venga un problema, decirle: Señor, no permita que use mi alma, mis emociones. Cuando viene un problema y te pones mal, te pones triste, te desesperas, estás usando la herramienta equivocada. Señor, permíteme, ayúdame a usar tu espíritu, ayúdame a actuar en el espíritu. Porque si yo uso mi emoción, me desespero. Si yo uso mi emoción, me turbo. Si yo uso mi emoción, me entristezco. Pero si yo uso mi espíritu, escuche, su emoción tiene la capacidad de entristecerse. Mi emoción, nuestra emoción es susceptible, se lastima. Pero mi espíritu no. La parte más fuerte de nosotros es nuestro espíritu. Entonces, cuando viene un problema, diga: en el nombre de Jesús, uso mi espíritu y el Espíritu Santo para enfrentar este problema. No me voy a turbar, no voy a llorar, no voy a desesperarme. Voy a usar la herramienta que tengo que usar y las cosas van a ser diferentes. Creo que has usado la herramienta equivocada, has usado. Y por eso ante el problema te turba, te desespera. Claro, porque estás usando el órgano equivocado. Es nuestro espíritu.
Porque el espíritu, entonces debemos enfrentar la oposición y el ataque no en mi carne, sino a través del Espíritu Santo y a través de mi espíritu humano. Señor, pelea tú por mí. Esta batalla no es mía, es tuya. No me voy a desesperar. Voy a dejar que tú pelees a través del Espíritu Santo y de mi espíritu humano a través de este problema. Voy a comenzar a usar, porque cuando usas tu emoción, viene tu mente y te preocupa. Tienes un dolor en el cuerpo y ya dices, me voy a morir, ¿qué será? Y ya enseguida la mente se dispara para cualquier lugar. Porque la mente tiene esa capacidad siempre de pensar y dispararse. Pero si tú usas tu espíritu humano es como el regulador. Es el regulador de tu vida que te regula y te dice, no te desesperes, no es así. Cuando se te opone, cuando tienes problemas, entonces en vez de desesperarte o caer en víctima, dice, no, espera, ¿qué está pasando acá? ¿Por qué que todos se están levantando contra mí? Porque tú dices, pero ¿por qué él se levanta contra mí? Si yo no le hago nada, ¿por qué? Y ahí te entra en angustia. Si yo no le hago nada a nadie. Y los discípulos no estaban siendo azotados. ¿Y qué estaban haciendo de malo? Nada. Pero ellos ya sabían que cuando estas cosas sucederían, aunque los azotaran por fuera, ellos estaban firmes por dentro, estaban fortalecidos. Los azotes de la vida no nos tienen que mover por adentro, tenemos que estar firmes. Y usted diga, y en vez de decir, Señor, ¿por qué me pasa esto? Decir, ahora entiendo. Es que hay una bendición que estoy por recibir. Es que algo Dios va a hacer conmigo. Es que algo maravilloso. Y el enemigo se está levantando. Y entonces yo, en vez de estar preocupado, debo de estar enfocado en la bendición que viene, en la victoria que viene, en lo que Dios va a hacer conmigo. Ahora entiendo por qué tanta oposición. Ahora entiendo por qué tanta lucha. ¿Por qué el enemigo se levanta contra esta lucha, contra esta obra? ¿Por qué? Y Dios está sanando, Dios está haciendo milagros, Dios se está liberando. ¿Cómo no se va a levantar? Entonces no me tengo que preocupar, tengo que confiar en el Señor. No me tiene que turbar ese ataque. Tengo que luchar y decir, está vencido Satanás. Por más que te levantes, yo no me voy a parar, no me voy a detener. Me van siguiendo, van entendiendo entonces, van comprendiendo el detrás de escena, el detrás del telón, el movimiento espiritual. Ahora escuche, versículo 21. El Señor también dijo que aquellos que iban a ser enviados, empoderados, iban a ser aborrecidos por sus familiares. Agárrense en los parientes. Capítulo 10 de Mateo, versículo 21. Lo dijo el Señor. ¿Quién lo dijo? Y el Señor no miente. Dice el versículo 21. El hermano entregará la muerte al hermano. Usted dice, no, pero mi hermano vive allá lejos, no importa. Va a mandar uno a matarte. Y el padre al hijo. Y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Esto en la gran tribulación, explicaba el miércoles, esto va a suceder en el periodo de la gran tribulación. Los que quieren ser seguidores del Señor, llenos del poder como el Señor. El Señor quiere empoderarte así como sus discípulos. Van a experimentar, diga, voy a experimentar la ruptura de los vínculos humanos más íntimos. ¿Cuáles son los vínculos humanos más íntimos? Nuestros familiares. Cuando digo ruptura, no estoy diciendo que se va a destruir la familia.
pero que va a haber un movimiento que puede quebrar. Versículo 22 dice, es el 21, el 22 dice, el Señor dijo, y seréis aborrecidos de todo por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y ahora vamos a entrar en un punto aquí, rápidamente. Puede ser que tus familiares se te levanten en contra. ¿Cómo vas a enfrentar? Ya el Señor nos explicó cómo vamos a enfrentar al lobo. Ahora, ¿cómo vas a enfrentar cuando el diablo puede usar tu familia? Que lo puede usar y lo va a usar. Y ahí es más difícil, porque cuando el enemigo usa a tus familiares, tus emociones están mezcladas y entonces tú no puedes distinguir lo espiritual de lo emocional. Y dice, acá dice el diablo, acá te confundo, te apago la luz, no sabes para dónde pelear. Pero en esta mañana Dios te va a dar claridad. Ahora vayamos al versículo 34. Antes de explicar esto, tengo que explicar el versículo 34. Capítulo 10. Versículo 34. El Señor dice, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Cuando usted lee este versículo, usted dice, pero no es el evangelio, no es que el Señor trajo la paz, pero acá dice que el Señor trae espada. ¿Qué significa este versículo? Yo voy a explicarlo bien claro. Porque si usted lo lee así, dice, pero ¿cómo? No dice que el evangelio es de paz y que el Señor trae paz, y por otra parte dice que el Señor trae la espada. ¿A qué se refiere cuando dice que Él no trae paz, sino que trae espada? Primero, cuando Dios hizo al hombre y Dios hizo la tierra fue entregada a Adán como autoridad. Cuando Adán pecó, el hombre le entregó el título de propiedad a la tierra al diablo. El diablo usurpó. Él vino a ser un ocupa. Él usurpó la tierra. Amén. ¿Me van siguiendo? Cuando el Señor viene a la tierra, viene a salvar, a rescatar al hombre de la usurpación y a rescatar la tierra. La tierra estaba bajo el dominio del enemigo y también todas las almas, todas las personas. Entonces, si el Señor quiere rescatar una vida, va a haber un conflicto. Cuando el Señor te rescató, tuvo que luchar contra el maligno, porque el maligno no te quería soltar. Entonces el Señor, por eso se va a ver, no viniste para traer espada, porque cada alma que va a ser ganada para Dios, va a haber un conflicto, va a haber una guerra, va a haber un ataque, va a haber una confrontación espiritual. Cada vez que tú dices voy a buscar a Dios, el enemigo se levanta. Voy a ir a la iglesia, te duele la cabeza, te marea, vómito, diarrea, no sé, cualquier cosa. Porque el enemigo no quiere, el enemigo te ataca, el enemigo se levanta, el enemigo es así. Porque hay un conflicto. ¿Cuántos dicen amén? Y ciertamente, cada vez que Dios llama a alguien, como este momento usó a los discípulos para llevar la palabra de Dios, ciertamente esto despertó la oposición, el enemigo se iba a levantar. Porque estos apóstoles iban a llevar el evangelio, iban a sanar los enfermos, iban a liberar los endemoniados, iban a salvar las almas. Y el diablo dijo, me voy a levantar y voy a usar a los que nadie menos espera. Ellos tal vez pensaban que iban a ser los mundanos, para así decirlo. No, se levantaron los religiosos. Y cuando tú buscas a Dios y cuando tú quieres hacer la voluntad del Señor, el enemigo se va a levantar y va a usar a quien menos tú esperas. Va a venir de donde tú menos esperas, pero no tengas miedo, usa tu espíritu, no tengas temor, no tengas miedo, usa tu espíritu.
Porque vas a vencer si usas tu espíritu, si te unes en el espíritu al Espíritu Santo, ejercitas tu espíritu humano y el Espíritu Santo en ti, vas a vencer la oposición, vas a poder descubrir, discernir el ataque espiritual, vas a poder entresacar lo humano de lo espiritual y vas a vencer. Porque hay algo muy importante, el diablo usa a las personas, pero nosotros no tenemos que tener odio contra esas personas, sino entender que hay uno que está detrás, porque el enemigo, ¿qué va a hacer? Va a atacarnos de esta manera, de que yo me llene de odio con la persona y realmente no ataque a quien tengo que atacar. ¿Quién está manejando a esa persona? El enemigo. Pero si yo me enojo con esa persona y me lleno de rencor con esa persona, realmente yo no estoy resolviendo el problema, porque el problema no es la persona, aunque tenga un corazón malo, es el que la está usando. Y si yo no ataco la raíz del problema, que es Satanás, el diablo, siempre el diablo se va a levantar en tu casa, siempre se va a levantar en tu familia. Y si vos no vas a la raíz del problema y lo vencés, te va a pelear, te va a atacar, te va a vencer, te va a turbar, te va a derribar. Pero tiene que terminarse ese ciclo de derrota y de no, basta, yo sé dónde está, yo sé quién es el usurpador, yo sé cómo viene la mano espiritualmente. A partir de hoy esto se termina. A partir de hoy esto se termina. A partir de hoy yo voy a comenzar a enviar los misiles a quien tengo que enviar. Porque el enemigo hace su diablura y él está atrás ahí riéndose. No, yo sé quién está atrás. Ahí voy a atacar a vos. No a él, a vos te voy a atacar y te voy a echar fuera en el nombre de Jesús. Te voy a echar fuera de mi vida, de mi casa, de mi familia, de la iglesia, de mi corazón. Te voy a echar fuera. Ahora estoy entendiendo por qué el Señor viene a traer espada. No es para matar a la gente. Esa espada que el Señor estaba trayendo no era para herir a las almas, sino para luchar contra el diablo. El Señor dice: no vengo a traer paz, sino espada. Pero esa espada no era para lastimar a ningún ser humano. Esa espada era para luchar, como dice Primera de Juan capítulo 5, que el mundo está bajo el maligno. Entonces esa espada, decir, voy a tomar la espada del Espíritu y voy a herir a quien tengo que herir, no a la persona, sino al diablo. Voy a herir en esta mañana a la enfermedad. Esa enfermedad en tu cuerpo la vas a herir, la vas a lastimar en el nombre de Jesús. Va a decir: vete de mi cuerpo. Las cosas en tu vida no te fueron bien, en lo material, traba, bueno. Dejemos de culpar las situaciones que pasaron y vamos a herir en esta mañana a toda miseria, toda maldición, todo demonio que está detrás de escena para perturbar, para cerrar la puerta, para hacer. Cuando vienen persecuciones, cuando vienen lucha, cuando viene ataque, usted se desanime y diga: algo grande está por venir. Algo maravilloso está por venir. El diablo me está pinchando la rueda en cualquier aspecto. Me está atacando de acá, atacando de allá. Y yo me estoy desesperando y me estoy ahogando en un vaso de agua. Pero no estoy enfrentando la situación a la altura espiritual. Decir: no, Satanás mentiroso, vos no vas a impedir que yo reciba la bendición, que yo reciba la paz del Señor. Y dice verso 36, porque he venido para poner en desacuerdo contra el padre, contra la hija y la madre, contra la nuera y contra la suegra, y los enemigos serán los de su casa. El diablo trata de usurpar a la familia. Los que son llamados por el Señor, ¿cuántos son llamados? Van a ser atacados en sus hogares. El enemigo quiere usurpar y tomar a alguien. Y a veces ese familiar ni cuenta se va a dar que el enemigo lo está usando. Y a veces el enemigo va a venir con sugerencias.
Pero nosotros tenemos que aprender a diferenciar y a discernir cuando viene del enemigo esa sugerencia, cuando el enemigo, y no dejarnos de ser cautivados y atraídos y instigados por Satanás. Le quiero contar la historia de un hermano, que este hermano se entregó al Señor. Su esposa no iba a la iglesia y él se entregó al Señor de todo corazón. Este hombre era un hombre que, de una nación, de un país que era, él trabajaba en la aduana de ese país, era un hombre muy rico, pero tenía mucho dinero, pero no tenía alegría en su corazón. Se entregó a Cristo y él iba a la iglesia y su esposa no iba a la iglesia. Amén. Y no solamente que su esposa no iba, sino que lo comenzó a perseguir, a instigar, a levantarse contra él. Este es un testimonio real. Este hermano, una noche decidió invitar a algunos hermanos, a los pastores y a algunos hermanos de la iglesia a comer a su casa. Él tuvo ese sentir de decir: yo quiero que los hermanos vengan a mi casa. ¿Me van siguiendo? La esposa lo perseguía. La esposa se oponía a él porque ahora seguía a Dios. Eso puede pasar. Y los invitó. Y contaba este hermano que cuando él invitaba a los amigos de su trabajo, cuando él invitaba a personas que no eran antes en el mundo, la esposa preparaba los más ricos platos, las mejores comidas para sus amigos del mundo. Pero ahora él quiere invitar a los hermanos de la iglesia. Amén. Y dice que la noche que él decidió invitar a sus amigos, la esposa dice: hoy no voy a cocinar. ¿No vas a cocinar? No, no voy a cocinar. Así que agarró y sirvió una mesa con comida fría, con comidas que tenía ahí guardadas, y la sacó y puso ahí, vio, unas empanadas frías, para decir algo así, vio. Puso la sobra fría. Y entonces cuando le puso la mesa, dice que el hermano los miró a los hermanos y a los siervos con lágrimas en los ojos, con una tristeza, porque él sintió ese desprecio que estaba haciendo. Ahora no era solo para él, sino también para los siervos y para los hermanos. Y les miró a los hermanos y los hermanos estaban sonrientes. Cuando uno va a la casa de un hermano, uno tiene que ir sonriente, alegre, con la mejor sonrisa, con la mejor disposición. Y él le miró a los ojos y los hermanos le miraron. ¿Y sabe qué dijeron los hermanos? Alabado sea el Señor, gloria a Dios. Esta cena, hermano, está deliciosa. Esta cena está deliciosa. ¿Qué quiso hacer el enemigo usando a su esposa? Les quiso hacer pasar un mal momento. Les quiso hacer pasar, aleluya, un momento desagradable. Pero los hermanos que eran espirituales se dieron cuenta que no era la esposa del hermano, sino que detrás estaba el enemigo. Y entonces, cuando ellos usaron la otra estrategia, el que quedó en vergüenza fue el enemigo. Quien quedará en vergüenza va a ser el enemigo. Use la estrategia espiritual cuando el enemigo viene. El enemigo se levanta. El enemigo se levanta. Pero el enemigo va a ser vencido. El enemigo va a ser derrotado. Ahora, ¿cómo nosotros podemos enfrentar al enemigo cuando el enemigo usa un familiar? Es difícil. Primero porque se mezclan las emociones. Y a veces hay hermanos que se están en un dilema. O agradan a los parientes o agradan a Dios. Pero si tu pariente tiene, y si no es tu pariente, usted dice: yo quiero ir a la iglesia.
Y el pariente dice, ¿me vas a dejar sola? Entonces, pero no es el pariente, es el enemigo que está usando ese familiar. Pero si usted no discierne, usted puede estar complaciendo no al familiar, sino al enemigo. ¿Me van siguiendo? Ahora, ¿cómo yo puedo tener mis sentimientos y emociones correctas? Primero tengo que tener algo. Versículo 37, dice el Señor: el que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. El Señor dice que tenemos que amarle más a Él que a nuestros seres queridos. Son dos amores diferentes. Nuestro amor por el Señor debe de ser, diga, absoluto. ¿Ama a su esposo? Sí. ¿Ama a su esposa? Sí. ¿Ama a sus hijos? Claro que sí. Pero a Dios lo amo de una manera diferente. De una manera absoluta. Tengo un amor muy especial porque es un amor espiritual con Dios. Entonces, cuando yo amo a Dios de la manera correcta, Dios dice, es más, el primer mandamiento es: amarás al Señor con todo tu corazón, con todo, y después amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, primero dice Dios, amame a mí primero, y después amarlo a tus seres queridos y a los prójimos. Entonces, ¿qué sucede? Cuando nosotros no tenemos un amor absoluto por Dios, ahí es donde caímos en la trampa, ahí es donde nos mezclamos las emociones y no discernimos. Dios no está diciendo que no ames a tus seres queridos, pero el amor por Él es diferente que tu ser querido. Pero si tú no tienes un amor verdadero por Dios, real y genuino, no vas a tener el discernimiento, porque ese amor absoluto por Dios te da el discernimiento de tus emociones y de poder entender y de poder discernir. Y que si tomas una decisión no tengas culpa. No te dejes por la lástima ni por la culpa. No, tiene que ser movido por el amor. Es como el padre, los padres. Ustedes fueron padres y sus hijos eran pequeños. ¿Cuántos de ustedes tuvieron que salir a trabajar y dejar a sus niños? ¿No los querían a sus niños? Sí. ¿No los amaban? ¿No eran sus bebés? ¿No eran sus hijos? ¿Qué hubieran dado ustedes por haberse quedado con ellos cuando eran pequeños, cuidarlos, la mamadera? Pero la necesidad y la situación llevó muchas veces, que tal vez a veces los hijos dicen, pero vos me dejabas, pero no me queda otra opción de ir a trabajar. Entonces, ¿qué usted hizo? No dejó de amar a su hijo, pero usted puso la obligación por encima de la emoción y dijo, hijo, te quiero, te amo con todo mi corazón, pero si yo no voy a trabajar, no te puedo dar de comer y te vas a morir. Y los hijos después, cuando son grandes, lo entienden y comprenden y entienden que hay cosas que uno tiene que hacer porque son cosas que la vida demanda, aunque uno quisiera hacer otra cosa. Entonces esto es lo mismo: esposo, te quiero y te amo con todo mi corazón. Es el esposo que Dios me dio, pero yo necesito buscar a Dios, y Dios, aleluya. No te quieras poner a la altura de Dios, no me quieras manipular, que vos me dejás, no me quieras manipular, porque con Dios no podés competir. Él es el que nos da todo, Dios está por encima de todo. Entonces, cuando nosotros ponemos las cosas en orden y nuestras emociones, todo se va a ordenar. Y el hogar se va a ordenar. Y la familia se va a ordenar. No va a sentir usted culpa, ni el otro se va a sentir que esto, no, todo eso se va a terminar.
Porque el enemigo usa las emociones, el enemigo usa para traer confusión. Y el Señor dice, el que no me ama más que a padre y madre no es digno de mí. Dios no está diciendo que no ame a tus seres queridos, pero tu amor por Él es diferente, tiene que ser superior, tiene que ser absoluto. Porque el que te dio todo es Dios, aún Él te dio el esposo, aún te dio los hijos, aún te dio la vida, todo te lo dio Dios. Entonces, ¿cómo podés amar más a lo que Dios te dio cuando Dios te dio todo? Él es la fuente de todo. Entonces, cuando tú tienes ese amor claro, no se van a mezclar tus emociones. No se van a mezclar tus emociones. A veces nosotros pensamos o creemos que si agradamos a los familiares, ellos no van a venir porque nosotros, van a venir porque Dios los va a tocar. Un día ellos van a ser tocados por Dios. Y se van a dar cuenta, ¿por qué mi familiar iba tanto a la iglesia? ¿Por qué iba? Y entonces Dios va a despertar el corazón de ellos. A veces ese esposo que no le gusta, ese hijo que no le gusta, pero gracias a ese familiar que está buscando a Dios, Dios lo está librando de tantas cosas. A través de ese familiar que está buscando, y el otro ni cuenta se da. Ni cuenta se da. Entonces a veces hay que tomar una decisión por Dios. Hay que amar más a Dios. Entonces a veces nosotros usamos las emociones y intentamos de agarrar y tener y cuidar. Y en todo este movimiento nos descuidamos de amar a Dios. Y te das cuenta que todo lo que tú hiciste, todo lo que hiciste y te esforzaste no sirve para nada. El que tiene que actuar es Dios. El que tiene que obrar es Dios. Y si eso es de Dios, nada va a suceder. Y si se levanta el familiar, déjalo, ora por él, deja que Dios va a tomar control. Dios va a tomar control. Dios va a tomar la situación. Pero en esta mañana vamos a tomar, aleluya, la dirección, el entendimiento, el Espíritu Santo de la manera correcta. No usar la emoción, no usar la carne, no usar el sentimiento, el dolor. Yo quiero que usted me entienda. No estoy diciendo, no estoy hablando en el ámbito de amar al familiar, estoy hablando en el ámbito espiritual y en el ámbito de la guerra. Nosotros en la guerra no usemos la emoción porque vamos a salir más lastimados, más heridos. Usemos la mente fría en el espíritu y tomemos la situación. ¿Qué es lo que voy a hacer? Bueno, ¿qué es lo que está pasando? Esto. A veces hay hermanos que tienen que decir, oh, pastor, me está pasando esto. Tranquilo, no te desesperes. Esto es lo que tienes que hacer. Tienes razón, es verdad. Porque la misma desesperación, la misma emoción nos turba y nos hablamos y nos desesperamos y nos hundimos cuando la solución está ahí. La situación está ahí. La solución está ahí. Es solo tener el discernimiento. El Señor dice que los enemigos son de las casas y que se puede levantar el hijo contra el padre y los padres contra los hijos y la suegra contra la nuera. Oh, eso, si lo dijo el Señor. Y la nuera también puede ser que no la quiera la suegra. No es tu caso, pero puede ser otro caso, ¿no? ¿No dice ahí eso? No hemos leído recién la palabra del Señor. Puede suceder. Puede suceder. Pero si yo uso mi emoción y uso toda mi parte emocional, voy a ser derrotado, no voy a comprender la lucha y voy a salir nublada mi mente. Y también tengo que entender lo siguiente. Que Dios también dice que va a tocar a nuestros familiares.
Y a veces algunos son duros, entonces Dios va a permitir cosas. Les va a permitir. Y a algunos les permitió, ¿no?, ver demonios y todo eso. Y si se olvidan de Dios, Dios va a soltar los demonios para que para que no se olviden. Porque el mundo espiritual es real. Y así como Dios es real, también los demonios son reales. La diferencia es que Dios nos va a bendecir y el diablo nos quiere destruir. Y la destrucción está. Pero en esta mañana estamos viendo cómo poder enfrentar la situación y ver detrás de escena y entender qué es lo que el enemigo está haciendo detrás. El enemigo primero quiere alejarte a vos de Dios. Y quiere que tu familiar se pierda. Dios quiere bendecirte tu vida, quiere bendecirte a ti. Y el Señor tiene un proyecto con tu vida y con tus familiares. El diablo se opone a ese proyecto. El diablo no quiere que tus familiares vengan a Dios, sean libres de las ataduras, de las maldiciones. Ni tampoco quieren que tú seas bendecido. Y el diablo sabe que esa bendición para tu familia es a través de tú eres esa conexión. No es que vos lo vas a salvar a tu familiar, pero vos que venís a la iglesia sos esa conexión con tus seres queridos. Sos ese canal, ese puente que no vos, sino Dios va a usar ese canal para bendecir a tu familia. ¿Me van siguiendo? Va a usar ese puente, sos vos que va a usar ese puente para que a través de tu vida Dios bendiga a tu familia, corte todas las maldiciones en tu casa. El diablo no puede impedir esto porque Dios, pero va a hacer algo. Va a tratar de tirar el puente. Si tira ese puente no va a poder cruzar, no va a poder llegar la bendición. ¿Qué dice la Biblia? Serás salvo tú y toda tu casa. Esta palabra, no es que esta palabra se cumple hoy, a veces lleva años. Los discípulos serían azotados, los discípulos serían perseguidos. Puede ser que hasta sus mismos familiares se levanten. Puede ser que hasta los de su casa, por buscar a Dios y ser instrumentos, se levantaría. Pero ellos ya sabían todo cómo vendría. Y ellos soportarían, porque el versículo 38 dice, el que no tome su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Así que ellos iban a aceptar la voluntad del Padre. Ellos iban a permitir esta situación. ¿Y sabes qué? Aunque ellos iban a ser azotados, ellos iban a estar fortalecidos. ¿Por qué? Porque cuando tú estás buscando a Dios y Dios te dice va a venir una lucha y tú ya sabes, entonces tú estás tranquilo porque sabes cómo. Ahora, si la lucha viene y tú no sabes cómo viene, cómo apareció y quién es la carne o es el diablo, ¿qué es esto? No entiendo. Y entonces en esa situación te turbas, te desesperas y ahí entonces eres una presa fácil para el enemigo para ser vencido y derrotado. Los discípulos, versículo 41, el que recibe a un profeta por ser profeta, recompensa de profeta recibirá, y a un justo por recompensa de justo recibirá. Amén. Entonces, si uno recibe a un profeta, va a recibir la bendición. Un profeta es alguien que habla de parte de Dios. Y si uno recibe a un justo, va a recibir la justicia divina, va a recibir la bendición de Dios. Significa que aquellos que rechazaban a los apóstoles, primero que el enemigo los estaba usando, segundo que se perdían una gran bendición. Entonces, hay una bendición para nosotros en esta mañana, hay algo muy lindo que Dios quiere hacer. Pero necesitamos conocer la estrategia espiritual. Cuando dice que los enemigos son de la casa, no significa que tu esposo es tu enemigo. Pero el enemigo de nuestra alma
es enemigo de tu esposo y es enemigo tuyo y es enemigo de tus hijos. No significa que tu hijo es tu enemigo. ¿Es tu hijo tu enemigo? Puede ser que tu enemigo... Ahora escuche, ¿quién es enemigo de tu hijo? ¿Quién es enemigo de tu esposo? ¿Quién es tu enemigo? Puede ser que un hijo se levante contra su padre. Puede ser que un hijo sin motivo se levante contra su madre. Y usted dice, pero ¿cómo? Si yo le propongo, está bien, porque cualquiera puede tener un error, pero eso no es motivo para que odie. Pero ¿por qué? Y dice, pero ¿por qué le está pasando a este? ¿No te das cuenta quién está detrás, quién está tomando la mente? Y a veces puede ser que ese hijo que se levanta contra tu vida o esa hija, parece en un momento que fuera un extraño, no parece que fuera, si a este no lo conozco, ¿cómo se levanta contra mí cuando yo lo amo? Pero ahora te estás dando cuenta que no es él. Pero ¿qué pasa si vos no entendés que es el enemigo? Te vas a poner a llorar, te vas a poner triste, te vas a indignar, te vas a molestar. Le di todo, lo ayudo y me trata así y no te das cuenta quién es el enemigo el que está detrás usando ese hijo. O a ese padre contra ese hijo. Entonces, ¿y qué sucede si el enemigo? Y vos te pones a llorar y te pones, ¿solucionás algo? ¿Lo estás enfrentando realmente al enemigo detrás? No. ¿Y saben lo triste de esto? Bueno, hay muchos de ustedes que tal vez están escuchando esta palabra, algunos de ustedes por primera vez. Pero ¿saben cuál es lo triste? Que hay hermanos que hace años han escuchado esta palabra y todavía no la han puesto en práctica. Si vos no sabías esto y si vos no tenías este entendimiento, hoy Dios te está dando una arma espiritual. No para matar a tu esposo, no, sino para matar a tu enemigo, al que viene a quitar la paz, al que viene a destruir a los hijos. A él realmente. Pero hay creyentes que han escuchado esta palabra por años. Y han usado su carne, su emoción, han usado, aleluya, cualquier cosa, desobedeciendo, deshonrando, cerrando el oído. Porque si usted es un creyente que ama y usted escucha esta palabra y obediente la va a tomar. Y cuando se levanta una situación en la casa, usted dice, ahora se pone a orar. No dice nada, pero en el nombre de Jesús, Satanás, vete de mi hijo, vete, Satanás. Se va al cuarto y se pone a orar y se pone en el nombre de Jesús, ahora. Y está todo, ¿qué pasó? Está todo, cambió todo en un segundo. En un segundo cambia toda la situación. Pero si usted se pone a discutir, no, que sí, que no, y a veces el creyente, el diablo se hace una fiesta, vamos, otra. Y después esos ataques se transforman en enfermedades, se transforman en maldiciones, se transforman en ataduras, se hacen espíritus fuertes. Si usted fuera ese demonio en ese hijo que ataca, ese hijo se va a someter. Pero si usted no ataca a ese demonio, puede suceder lo que dice acá. Acá está que ese hijo se levante y le quiera pegar. Y como dice ahí, hasta los hijos pueden matar a sus padres. Pero si usted enfrenta la situación espiritualmente, con la oración y a partir de hoy, se va a sujetar. Pero si usted no enfrenta la lucha con las armas espirituales, puede suceder tragedia, pueden suceder cosas muy terribles, porque lo dice la propia palabra de Dios. Entonces Dios
va a ser victorioso, va a darle la victoria en su vida. No sé si me entendieron. Pero cada vez que usted usa las armas carnales y las armas emocionales, el enemigo se hace fuerte. Toma más territorio, toma más territorio, toma más territorio, toma más posesión. Pero cuando usted usa las armas espirituales, él retrocede, hasta que tenga que salir de su casa y nunca más entra y decirle: fuera, a partir de hoy nunca más entras en mi vida. Nunca más entras a través de la contienda, a través de los gritos, no, nunca más te vas a ir para nunca más entrar. Nunca más vas a entrar, nunca más te voy a abrir la puerta.